Regresamos al punto o el punto de partida que teníamos las clases anteriores, donde el patrimonio se integra por los bienes que tenemos, todos los bienes que forman la masa económica, es decir, todos los bienes que pueden representarse en sentido económico y que forman el patrimonio. Eso fue lo que vimos en las sesiones anteriores. Y de ahí se desprende lo que son los bienes, objetos que sirven para cubrir o satisfacer necesidades. Y regresamos del punto de partida, lo retomamos. El patrimonio es uno de los atributos de las personas. Los bienes pueden interpretarse o analizarse desde diferentes planos. Medularmente, ahora vamos a hablar de los aspectos económicos y jurídicos, pero el bien puede tener otro plano de relevancia social, religioso inclusive, o cultural. Hay diversas expresiones o perspectivas para ver los bienes. Aquí vamos a ver dos, primero económico y después jurídico, porque son situaciones medulares o de relevancia cotidiana para nosotros como individuos, como sujetos de derecho. Desde el punto de vista económico, un bien resulta todo aquello que es útil al hombre y que satisface una necesidad directa o indirectamente. Repito, desde el plano económico, un bien es todo aquello que nos representa utilidad, es decir, nos es útil a nosotros como seres humanos, aunque se utilice ahí el vocablo hombre. Recuérdense que es en sentido genérico, no es discriminatorio de hombre o mujer, no. Aquí dejemos eso y nos referimos al sentido genérico, de que nos representa una satisfacción de necesidad, ya sea directa o indirecta. Luego, entonces, eso es un bien desde el punto de vista económico. Así es de que un bien es la pensión alimenticia. Así que un bien es que facilite el cónyuge la colegiatura del hijo, el vestido. Porque la pensión, acuérdense ustedes que es un concepto amplio, ¿no? O sea, la pensión no es solamente la parte del alimento, aunque es pensión alimenticia el vocablo, el concepto como tal, pues implica vestido, implica alimentación, otras situaciones inherentes a nuestro desarrollo humano, ¿no? A nuestra vida cotidiana. Por un lado es esta definición del bien desde el plano económico. Y por el otro lado, estos bienes, desde el punto de vista económico, pueden provenir de dos rutas, o de dos vías, o de dos formas. Uno, de manera espontánea, ya sea que vengan de la naturaleza. Yo voy a un árbol de fruta, ahí está un ejemplo en la diapositiva, que es por ejemplo la manzana, pues eso es de manera natural. Puede haber intervenido la mano del hombre o no. Habría que ver si se sembró el palo de manzano o si ya estaba ahí desde hace muchos años. Pero finalmente lo da el producto como tal, que es natural. Lo da el árbol o el fruto, el palo de manzano. Y lo mismo pues, puede ser el palo de mango y lo que ustedes quieran. Cualquier similar es algo que cae dentro de esta hipótesis. O bien no es producto de la naturaleza y sí es producto del hombre. Y entonces aquí entra, por ejemplo, lo que es producto del trabajo. Y un ejemplo para nosotros, claro, es la asesoría legal. Es un trabajo que yo hago como abogado. Me pasan un caso, me prestan un expediente o me buscan para que yo dé mi diagnóstico jurídico. ¿Qué tiene de asunto? ¿Qué irregularidades hay en el expediente? ¿Qué puedo yo encontrar? ¿Cuál es mi diagnóstico y qué se puede hacer para arreglarlo o enmendar lo que se hizo mal? Esa asesoría finalmente es un trabajo, es un bien en sentido económico, porque a lo mejor hago un contrato de prestación de servicios y yo recibo ciertos honorarios por lo que estoy haciendo. Es un bien en sentido económico. La otra lupa, la otra mira, el otro enfoque con el que hay que ver a los bienes es desde el plano jurídico. El anterior fue el económico, este es desde el plano jurídico. Desde el plano jurídico hay varias ramas, porque acuérdense que el derecho finalmente es muy amplio y podemos hablar en un primer lugar
dado que es parte del derecho público y emana de la Constitución, podemos decir que el bien tiene innumerables, inacabables formas de expresar, porque bien puede ser la misma garantía de libertad, de igualdad, con sus formas de expresión, ¿eh? Libertad de expresión es un bien, libertad de tránsito es un bien. El sentido de igualdad y respeto a las culturas étnicas es un bien. El respeto de usos y costumbres dentro de cada grupo étnico es un bien. El respeto a la autonomía de cada uno de esos pueblos es un bien. El derecho a procesos justos, el derecho a que se haga justicia, es un bien desde el plano constitucional. La misma propiedad, cuando emana del artículo 27, es una forma de ver el bien. Otra ruta dentro de la esfera jurídica, dentro del análisis o vía de análisis jurídico, está la acepción penal. Acuérdense ustedes que desde el punto de vista penal, que es parte del derecho público, existe una cierta lista de valores que socialmente hemos acordado que hay que respetar y que se llaman bienes jurídicos. Y el derecho penal tiene como misión proteger bienes jurídicos. Y cuando nosotros nos ponemos en una escala los bienes jurídicos, resulta y nos encontramos con que en esa escala el bien de mayor valor, lo que socialmente hemos acordado que hay que proteger con mayor vehemencia, es la vida. Y tanto es el primer valor, o el mayor valor, o el gran valor que hay que proteger en un listado amplio, que el primer delito que aparece en el Código Penal, sí, me refiero al Código Penal veracruzano. Acuérdense ustedes que uno de los inconvenientes dentro del sistema de justicia en México es que cada entidad federativa tiene su propio Código Penal, más aparte el Código Penal federal. A nivel Estado, fuero común, entiéndase, el bien de mayor valor es la vida. Es el valor que nosotros socialmente hemos acordado que más hay que respetar. Por eso está en el primer lugar. Y ahí después sigue una cadena de valores o de bienes que van bajando, ¿no? En importancia. Y después vendrá el delito de lesiones, cuando alguna situación de hecho atenta contra nuestro estado físico, nuestro estado de salud. Y así viene la lista de los bienes jurídicos que hay que proteger, se trasladan hacia los famosos tipos penales. Desde el plano penal está otra perspectiva de lo que es un bien. No solo eso, no es que estén desligadas las ramas, porque la misma pensión alimenticia, cuando hay un convenio, y eso es por la vía civil, y se incumple, por la vía penal a mí me va a representar que yo denuncie por incumplimiento en la obligación de dar alimentos y abandono de familiares. ¿Qué pasa entonces? Que cuando el cónyuge y la cónyuge firman un convenio y resulta que él le tiene que dar 1,000 pesos a la semana, o 1,000 pesos a la quincena, o 1,000 pesos al mes, y no lo hace, y pasa uno y pasa otro, como en la canción, y nada, pues ella va y lo denuncia por incumplimiento en la obligación de dar alimentos y abandono de familiares, porque irrumpió con un convenio. ¿Sí me explicó? Entonces, lo que de inicio era materia civil, acá está en materia penal. ¿Por qué? Porque existe, a lo mejor no tendríamos por qué mencionarlo, pero el derecho penal es un derecho de última ratio. Yo ocupo el derecho penal cuando ya se agotaron las otras instancias de derecho. Voy a poner otro ejemplo, en el que está vinculado el derecho penal con el civil. Ustedes saben que la reparación de daño es vía civil. Yo contrato un seguro, el seguro del coche, por ejemplo, el seguro de vehículo, yo lo contrato para protegerme del daño que se le pueda ocasionar a un tercero. Es la famosa responsabilidad civil. Entonces la prima que se cubre en el seguro, la cuota que se paga en el seguro,
es porque tiene cierta cobertura ese seguro, y si sucede un choque y resulta que en el choque la que iba en el otro vehículo resulta con lesiones, que mi seguro alcance a cubrir esa parte. Eso es responsabilidad civil, eso es materia civil netamente, pero se traslada a penal, porque si hay lesiones como tales, se pueden ventilar en la vía penal, y en cualquier momento en la vía penal yo pido la reparación del daño. Ahora con el nuevo sistema de justicia, todavía con mayor razón, porque existen los acuerdos reparatorios. ¿Sí me explico? Bien. Está también la acepción civil finalmente. Toda cosa susceptible de apropiación y que pueda ser valorado económicamente forma parte del activo del patrimonio. ¿Se acuerdan que veíamos creo que hace 2 clases, activos y pasivos? ¿Hay quien puede tener en su patrimonio más pasivos que activos? Bueno, puede ser que sí, pero en su patrimonio. Tengo más deudas que saldos a favor. Perfecto, pero pues es tu patrimonio. Ojalá cambie pronto esa situación. Para muchos no les cambia, pero o no nos cambia, porque a veces tenemos muchas deudas, no nos alcanza lo que percibimos, ¿no? Pero bueno, finalmente esa es parte del patrimonio, tanto activos como pasivos. Se dice que los bienes, para que sean bienes, hay que cubrir ciertos requisitos. Por lo menos vamos a decir 2. Y ya los hemos comentado, nada más que ahora ya lo manejamos muy pragmáticamente. Que tenga posibilidad de apropiación y que puedan comercializarse. De aquí la importancia, o de aquí la asociación que se hace en derecho privado entre aspectos comerciales o mercantiles y civiles. Acuérdense que el derecho civil y el derecho mercantil son las mejores formas de expresión de un derecho privado. Porque tanto el acuerdo mercantil como el acuerdo en materia civil son en corto y no necesita estar el Estado como autoridad. Es acuerdo de voluntades pleno. Yo te vendo, tú me compras. Tú me vendes, yo te compro. No necesita estar el Estado como autoridad. Es una expresión de voluntades de forma particular. Lo mismo el derecho mercantil que el derecho civil. Ya sabemos que evidentemente en materia de derecho privado también está el derecho internacional privado, pero finalmente es la misma situación, acuerdo de voluntades. Entonces, 2 requisitos de los bienes: que pueda ser sujeto de apropiación, es decir, que exista la posibilidad de que se pueda apropiar, y que estén dentro del comercio, que pueda ser materia de comercio, que se pueda comprar, que se pueda vender, se pueda transferir. Luego entonces también tendremos que diferenciar, pues, que hay bien y hay cosa. Y mientras el bien son los que son susceptibles de apropiación individual, las cosas en estricto sentido no son susceptibles de apropiación. Solamente los bienes son los que son susceptibles de apropiación. Y esos son los que nos interesan a nosotros, porque cada vez que nosotros hacemos un contrato de prestación de servicios, estamos hablando de bienes. Entonces allá afuera el vulgo pues seguirá diciendo cosas en sentido genérico. Nosotros ya desmenuzamos aquí el mapa, el plano y quedamos que cosas es en sentido genérico y bienes es la parte específica del mundo de las cosas. Ese fue el apartado de las cosas, de donde se desprenden los bienes. Cosas lato sensu, bienes, es decir, cosas stricto sensu. El bien es lo que a nosotros nos debe de interesar ahora, porque ya dijimos que el bien es parte del patrimonio y el patrimonio es atributo de las personas. Vamos a pasar a la siguiente etapa y es directamente la clasificación de los bienes. Voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. Es algo muy sencillo, en realidad no tiene mayor complicación. Pero soy un poco más explícito por efecto de que quienes nos siguen en el sistema de línea, también lo hagan. Obviamente no van a hacer el papel bond, no van a estar enviando papel bond, pero sí para que sepan qué es lo que se tiene que hacer con la clasificación de los bienes.
Bien, hay que considerar que los bienes o la clasificación de los bienes es más amplia porque está la doctrina en materia civil. Entonces, no solamente encontramos una clasificación legal, sino también la clasificación doctrinal, de lo que viene del dogma civil. Ahora, no hay una sola clasificación. En todo caso, nosotros podemos hacer una donde tratemos de abarcar lo mayor posible de que hay en la doctrina y tenemos nuestro propio cuadro de clasificación de bienes. En esta ocasión vamos a ver que algunos de los que están en el Código Civil evidentemente van a aparecer aquí en el cuadro y de hecho voy a mencionar algunos criterios de clasificación de bienes que a lo mejor incluso tampoco están aquí en este cuadro, pero que también existen y lo pueden encontrar en los libros de Derecho Civil. Entiéndase así de primera mano, pues un Rogina Villegas o un Rafael de Pinavara, que son muy comunes y los vamos a encontrar ahí. Bien, el primer criterio que me permito comentar es el que tiene que ver con el agotamiento de ese bien a su primer uso. Si el bien se agota con su primer uso, se dice que los bienes son consumibles. Es decir, yo lo utilizo y se acaba, se consume. No sé si han visto que en algunos establecimientos que venden tintas para impresora, cartuchos, dicen genéricos y consumibles. Bueno, las tintas son consumibles, ese es un buen ejemplo de consumible. ¿Por qué? Pues la ocupo y una vez que se acaba, vámonos. Hoy existe la forma de recarga en algunos casos, pero incluso los cartuchos de tinta de las impresoras, llega el momento en el que nos sale más caro el intento de recarga que lo que se inyecta de tinta nuevamente y mejor es preferible comprar nuevamente otro cartucho original. Pero bueno, ese es un ejemplo. Los bienes, este criterio de bienes nos otorgaría que en la clase pueden ser consumibles o no consumibles. Otro ejemplo de consumible puede ser la manzana, un fruto que tiene, evidentemente, no es que lo coma varios días, la manzana me la como hoy y punto, ya se acabó. O el mango, un fruto puede ser algo también. O desde la perspectiva de los que no son, o que son no consumibles, no que no sean consumibles, sino que son no consumibles, pues es algo que yo lo puedo utilizar por mucho tiempo y no se acaba en el primer uso. Todo tiende a acabarse, de hecho, hasta un vehículo, después de ciertos años, empieza a dar los síntomas o los signos de agotamiento, o incluso si hay muy maltrato, puede ser que el vehículo no sea tan viejo, pero ya esté acabado, ya esté desgastado. Obviamente es más prolongado su desgaste y entonces la duración también se considera que es mayor. Pero vamos, todo diríase que tiende a acabarse, ¿no? Pero bueno, hablamos de que se acaben en su primer uso. En un segundo momento, en otro criterio, puede ser el grado de sustitución, es decir, ¿qué tanto un bien yo lo puedo cambiar por otro o sustituir por otro? A lo mejor nunca es exactamente el mismo, pero sí algo muy cercano por su especie, por su tipo, por su calidad, por su cantidad. Un kilo de frijol lo puedo sustituir por otro kilo de frijol, un kilo de arroz lo puedo sustituir por otro kilo de arroz. Y esto existió desde el trueque mismo, antes de que existiera la moneda como factor de cambio. Se intercambiaba un bien por otro bien, o incluso uno de una especie por otra especie. Yo te doy un kilo de frijol, dame un kilo de arroz. A mí me sobra el kilo de frijol, a ti te sobra el kilo de arroz y lo intercambiamos y se daba. Y son en la misma cantidad, pero de diferente especie, diferente clase de producto. Podemos hablar como un grado de sustitución, es decir, que el bien es fungible y puede ser un café en el sentido del grano de café, puede ser una libreta y cualquier otro objeto que pueda ser cambiado por otro. Pero también decíamos de los que no son o se consideran no fungibles, como pudiera ser un cuadro artístico, una obra artística que se consideraría que es única, un billete de colección que no es tan fácil de conseguir también pudiera ser, o una moneda.
Aquel artículo que por su especialidad, por su grado de especificación, por su característica y por el contexto en el que se tiene, se considera único e irrepetible. Una cierta playera firmada por un gran artista, una persona, un personaje distinguido, pues se considera que no es comercial. Pudiera considerarse también algo único e irrepetible. Como de colección, entonces pues bien puede ser una artesanía de una cultura añeja y que ya difícilmente, o seguramente no habría otra igual. Réplicas, las que quiera, pero en sentido original ya no. Posiblemente réplicas sí, o intentos de copias, pero la original ya no. Y sucede mucho con los cuadros artísticos, por ejemplo, ¿no? Las obras de arte. Bien, otro criterio que nosotros encontramos es el de qué tan factible es que pueda ser trasladado o movido este bien. Y entonces tenemos los bienes inmuebles y los muebles. Los inmuebles van a correr del 792 al 793 del Código Civil Veracruzano y como ejemplo directo, a priori, podría ser una casa o un terreno. No los puedo trasladar, el rancho yo no lo puedo trasladar, el local comercial yo no lo puedo trasladar. Puedo abrir otro, parecido, con las medidas similares, pero el mismo inmueble yo no lo puedo mover. Podré dividirlo artificialmente o momentáneamente, temporalmente, pero la estructura original yo no la puedo mover, yo no la puedo trasladar. Y como ejemplo de los que son muebles, que van del 794 hasta el 805 del Código Civil Veracruzano, pues como ejemplos acá en el cuadro se muestra pues una guitarra, una mesa, pero pues puede ser N, ¿no? La silla, no sé, una lámpara de la casa, de esas movibles, de lectura, por ejemplo, un sofá cama, no sé, algo que pueda ser movible. A lo mejor con cierta dificultad, pero es movible. Los inmuebles también se subdividen, o podría decirse que hay subclases. La primera subclase dentro de los bienes inmuebles podría decirse que es por su naturaleza. Y entraría aquí el artículo 792, fracciones primera, segunda y novena. Estamos en los inmuebles, no en los muebles. Entonces ya dejamos afuera los muebles y solamente nos enfocamos en bienes inmuebles, aquellos que no pueden moverse de un lugar a otro. Luego entonces ya hay una predeterminada fijeza. Ahora, dice el artículo, bienes inmuebles o raíz. ¿Cuál es la diferencia? Porque dicen, se dedica a los bienes raíces, no dicen, se dedica a los bienes inmuebles. A ver, abogados, ¿cuándo es bien raíz y cuándo es un bien inmueble? El bien raíz se referirá al terreno como tal y el inmueble a lo que está incorporado. Lo que está construido. ¿Por qué se llama bien raíz? Porque cuando está así, yo echo el cimiento de lo que yo quiera y puedo después ampliarlo. Entonces yo puedo tener el terreno sobre el cual puede ser local comercial, puede ser casa, puede ser locales, accesorias, puede ser un edificio que abajo tenga el garage, después tenga, ¿sí? Si alcanza a tener sótano y puede ser cochera, pues lo hago estacionamiento, después primera planta puro local comercial y de ahí para arriba oficinas. Se llaman bienes raíces por eso. A diferencia de cuando ya está construida una casa y pues yo vendo la casa, en todo caso la puedo reformar un poco, pero ya está hecha la casa. Ya está hecha la construcción. De ahí vendría entonces el nombre de inmueble. ¿Inmuebles? Cualquiera, la casa, un departamento, un local comercial, la esquina donde está la florería, eso es un inmueble. Aquí donde estamos justo. Bien raíz, cuando está el terreno y uno puede modificar, uno puede destinarle el uso que se desee. Yo puedo construir sobre ese terreno lo que sea, siempre y cuando sea apto el terreno, ¿verdad? Desde luego. ¿Sí me explico?
¿Qué quiero decir con esto? Que si por la situación donde está el inmueble no me permite una construcción tan alta, tan elevada, perdón, obvio será que no podría ser ahí el rascacielo. Tendrá que ser de acuerdo a sus características. Pero vamos, cuando es bien raíz, yo puedo construir lo que sea. Por eso decía, yo puedo hacer o locales comerciales o un edificio. O sea que dice, me dedico a los bienes y raíces. A las casas ya hechas. Bienes raíces se dice. Bienes raíces. O inmuebles. O inmuebles. Sí. A las casas Sí. ya hechas. Tú puedes dedicarte solo. Hacer. Tú puedes dedicarte a puro inmueble, Ajá. que no es lo mismo que bien raíz. Ajá. Inmuebles ya construidos, tú te dedicas a eso, tú lo ventas, rentas, inmobiliaria tal. Ajá. O inmobiliaria y bien raíz tal. Normalmente no se repara en eso, es cotidiano o incluso hasta sinónimo. Pero no es lo mismo inmobiliaria exclusivamente inmuebles que ya están construidos a bien raíz cuando es terreno. Y cuando es bien raíz, pues a lo mejor se me permite o se me facilita promover el fraccionamiento de un terreno para después de ahí vender los pies de casa, por ejemplo. Eso hacen los bienes raíces. Es más, tú tienes un terreno aquí en la salida Lencero, checas con esta inmobiliaria, este buffet que se encargue de los bienes raíces, y tú a través de él te asesoras para hacer el fraccionamiento y vender lotes. Bueno, fracciones primera, fracción segunda. Estamos dentro de la misma naturaleza, ¿cierto? Bienes muebles, aquellos que sí pueden ser movidos. O sea, dentro de la naturaleza, los que sí pueden ser movidos. ¿Qué hacen ahora los de jardines del ayuntamiento? Hacen el hoyo y vámonos, ahí está, trasplantado el árbol, ¿no? Fracción novena, igual por su naturaleza, también son inmuebles. Las tuberías propias, los ductos, los canales que hay incluso para conducir cierta agua, cuando ya están las fincas bien hechas y todo, también es inmueble. Y están destinados para ello, entonces se consideran también inmuebles de acuerdo con su naturaleza. Ahora, por su destino, 792, fracción cuarta a octava y décima.